La literatura precolombina es toda manifestación artística de tipo literario producida en los tiempos previos al arribo de Cristóbal Colón al continente de América. Sus principales expresiones o manifestaciones pueden verse en las culturas incas, mayas y aztecas. La llegada de Colón al continente marcaría un antes y un después a la vida de sus habitantes. El hecho es que luego de Colón gran parte de las producciones culturales de los pueblos americanos se perdieron. Un ejemplo de ello es precisamente todo el bagaje de las artes, sobre todo la literatura. Pese a contar con una rica variedad de relatos y obras, además de un sistema de escritura lo suficientemente eficiente, pocos son los registros escritos que hoy por hoy contamos al respecto. En parte se puede haber dado a la labor de la Inquisición, y en parte porque en los pueblos americanos siempre hubo una preferencia por la llamada tradición oral. Con todo ello sabemos que existió una literatura precolombina. Se trata de toda la expresión literaria que surge en el continente americano antes del arribo de los españoles. Las características que tiene esta literatura precolombina son: trata de toda expresión literaria elaborada en el continente americano antes de la llegada de Colón. Fueron manifestaciones de carácter eminentemente religioso, aunque no únicamente centrado en este aspecto. Dieron prioridad a la poesía y al teatro, aunque algunos registros testimonian también incursiones en el ensayo. Los contenidos expresados en estas obras normalmente eran de índole mitológico. Dieron prioridad a la presentación del origen del mundo, historias de los dioses y héroes, entre otras. También dieron espacio a la poesía trágica y existencialista. En esta última se puede ver expresiones que hablan sobre temas como la muerte y la fertilidad y la futilidad de la propia existencia. Los temas, generalmente religiosos, implicaba unas producciones literarias sobre el origen del universo. Tal es el libro El Popol Vuh del pueblo maya. Otros trágicos y existenciales. Los poetas precolombinos tocaron mucho el sufrimiento y el dolor de los individuos ante el devenir de la existencia. Se trabajaron géneros como los registros escritos. Indistintamente de la región, todos tuvieron predilección por la poesía épica y lírica. Esto se puede ver en muchos de los textos que suelen otorgar representaciones hechas en verso. Asimismo, existen incursiones en el ensayo y en parte también en el teatro. El teatro fue una producción elaborada sobre todo por los incas. En la literatura prehispánica reconocemos tres culturas muy importantes en América, y es la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Dentro de la cultura azteca, con su idioma náhuatl, se ubicaron en el centro de México, en la ciudad imperial de Tenochtitlán, su lengua oficial el náhuatl. El imperio estaba dividido en capullis. Cada capulli tenía un dios, por lo tanto eran politeístas. Su dios supremo era Quetzalcóatl, con arte y cultura basado en pictogramas y códices, y se alimentaban de cacao y maíz. En el caso de la cultura maya, con su lengua el quiché, se extendieron por 3000 años, dominaron el lenguaje escrito, las matemáticas, la arquitectura y la astronomía, entendieron el tiempo y el espacio universal, pudieron crear el calendario, tuvieron una escritura jeroglífica y avances científicos muy desarrollados, con sus dos obras importantísimas como el Popol Vuh o Libro del Consejo y el libro del Chilam Balam de Chumayal. Fue un imperio que se desarrolló en el sur de México, en lo que hoy corresponde a Guatemala y Honduras. Tuvieron un gran potencial al nivel arquitectónico sobre la península de Yucatán. En el caso de la tercera cultura, la cultura inca, con su lengua el quechua, se distribuyeron por gran parte de las zonas de los Andes americanos. Se ubicaron al occidente del sur de América, en Perú, Ecuador, Argentina y parte de Chile. Practicaban animismo, es decir, que todo ser posee espíritu vivo. Su dios supremo fue Viracocha. Su templo principal fue Machu Picchu y le dieron importancia a la poesía,
con una extremada tradición oral. Se le considera literatura azteca a la literatura que aún se conserva como muestra de la historia del pueblo azteca. Lamentablemente la mayoría de los textos originales se perdieron en la época de la colonia. Estos fueron quemados por los españoles al pensar que eran oraciones de magia negra. Las pocas muestras que quedaron son códices en el sistema de escritura azteca que estaba compuesto por ideogramas y signos. Por otra parte, lo ajeno de esta lengua hace que la traducción se complique, puesto que no hay elementos comunes con el español en los cuales apoyarse, pero las piezas que han podido ser traducidas exitosamente han sido suficientes para entender el pensamiento azteca. En la literatura azteca escrita no hay registro de tipo histórico o narrativo. Los mitos acerca de su creación y las historias de grandes batallas fueron netamente de tradición oral. Los registros escritos que existen son llamados códices y registran casi en su totalidad poemas y cánticos religiosos. El Códice Borgia. La pieza más completa y extensa traducida es el Códice de Borgia. Su importancia radica en que provee mucha información acerca de las costumbres culturales y religiosas de los aztecas. Son 76 páginas e inicia con el calendario Tonalpohualli. Este está constituido por unos 260 días. Registra las predicciones de los sacerdotes acerca de las fechas buenas o malas para ciertas acciones, sobre todo para la agricultura. Temas trascendentales de la literatura azteca. La literatura era un arte de gran importancia en la sociedad azteca. Se consideraba una forma de arte superior y por eso solo los más nobles tenían fácil acceso a esta. Incluso los hijos de los más adinerados pagaban para asistir a los colegios en donde se les enseñase poesía. Debido a este tratamiento elitista, los temas centrales de esta literatura son la guerra y la religión, ramas que solo los más privilegiados dirigían. La literatura religiosa era la más elevada. En la cultura azteca, esta se consistía en cantos de alabanza a los dioses e himnos para recibir durante los rituales los sacrificios. Se les llama Teocuicatl a estos cantos que estaban destinados exclusivamente a los sacerdotes. Estos poemas y cantos iban acompañados de danzas y puestas en escena dramatizando las líricas. Es conocido que el pueblo azteca fue guerrero por naturaleza y que parte de su grandeza la obtuvo a través de la conquista. Son obras de la literatura azteca: Los Anales de Tlatelolco, una obra de dudoso origen, posiblemente de 1540, en el que se proporciona una visión de los pensamientos y perspectiva de los aztecas. El Códice Borbónico, elaborado a principios de la época colonial, tiene un sentido ritual y de calendarios. Se conservan 36 hojas y por sus diferentes estilos iconográficos se cree que fue realizado por diferentes autores. Matrícula de tributos, escrito en náhuatl. Se trata de un censo de los hogares de la región de Cuernavaca en el año 1535 aproximadamente. En este manuscrito se anotaban los tributos concedidos, así como los integrantes bautizados de cada familia. La literatura maya estaba al servicio de la religión, pues la relación con la divinidad fue para los mayas prehispánicos el eje de la vida comunitaria. Así, al igual que la ciencia y otras disciplinas, el arte se concebía más como una expresión de lo sagrado que como una forma de creación personal o colectiva. La escritura misma era sagrada y solo la conocían unos cuantos hombres, por lo general sacerdotes, a quienes les eran revelados los designios de los dioses y las leyes divinas que mantenían el orden cósmico. Los mayas crearon una escritura pictográfica de alto colorido y sumamente compleja, acaso la más desarrollada de América precolombina, y la plasmaron principalmente en códices, es decir, libros de papel amate doblados en forma de biombo, a los que los mayas yucatecos llamaban anaté. De estos solo sobreviven 3, el dresdensis, el peresianus y el cortesianus, conocidos también como códices de Dresde, París y Madrid. Las formas de la literatura maya, generalmente de tipo oral, es el producto de cientos de años de tradiciones entregadas de generación a otra.
Esta literatura maya tiene muchos elementos de las tradiciones orales de Europa y de África, como resultado de los contactos con los invasores e inmigrantes de esos continentes. En muchos cuentos populares están íntima y inextricablemente mezclados elementos americanos, europeos y africanos. La segunda forma principal de la literatura es la literatura escrita. La edición de la literatura maya empezó con esta literatura oral, una riqueza que existe en todos los grupos mayas, pero desafortunadamente está desapareciendo con la muerte de los ancianos, casi los únicos que conocen los cuentos antiguos. Hay pocos esfuerzos actuales por conservar este acervo cultural tan valioso, sea por falta de interés o por falta de fondos. Es irónico que los primeros esfuerzos para rescatar esta literatura y darle a conocer fueran hechos por eruditos extranjeros, como por ejemplo los lingüistas. Las principales obras de la literatura maya son el Popol Vuh o Libro del Consejo. Son las antiguas historias del Quiché. El más conocido es el libro sagrado de los indios quichés que habitaban en la zona de Guatemala. Se explicaba en él el origen del mundo y de los indios mayas, también se relataba la historia de todos los soberanos. Se puede señalar que allí hay una conjunción de religión, mitología, historia, costumbres y leyendas. Fue escrito originalmente en pie de venado, posteriormente transcrito en 1542 al latín por Fray Alonso de Portillo de Noreña. La versión española fue realizada sobre este último texto en el siglo XVIII. El siguiente texto es el libro del Chilam Balam. Es uno de los más famosos, pues refleja la desesperación del aborigen por la invasión de los conquistadores. Se hallaron varias versiones de esta obra con contenidos distintos según el pueblo que la hubiera escrito, pues se hacían diferentes versiones en los distintos clanes. Pero su contenido de diversos temas religiosos, históricos, literarios, sobre astronomía y calendarios, se puede apreciar toda la sabiduría del pueblo maya. El tercer texto de tipo dramático es el Rabinalachi. Esta pieza teatral relata los amores de Rabinalachi, enamorado, con todo lo que trabaja para conquistar a su amada y luego unirse con ella para siempre. La literatura inca se expresaba en lengua quechua, un idioma que por cierto pervive hoy en día y es ampliamente usado en diversas regiones de América Latina. Sin embargo, no tenían costumbre de poner por escrito sus leyendas y tradiciones. La única forma de escritura que se les conoce es la de los quipus, compuesta por unos hilos de diferentes colores que, anudándose en formas distintas, les servía como materia escriptoria. Los quipus eran muy útiles, en efecto, para mantener los registros y la contabilidad del Estado, pero no eran, desde luego, idóneos para la escritura de la literatura. De este modo, la literatura de los incas, o literatura incaica, se componía exclusivamente de testimonios orales. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué temas trataban? ¿Qué historias contaban? ¿Y qué autores destacaron? Son preguntas que solo pueden obtener respuesta principalmente desde el plano especulativo. Si bien los cronistas españoles transcribieron algunos ejemplos y otros se perviven aún gracias a la tradición oral, resultan muy poco numerosos y tal vez no sean lo suficientemente significativos como para abordar un estudio sistemático que mejore el conocimiento de la literatura incaica. Se sabe en cualquier caso que la literatura de los incas era mayormente poética y se mantenía centrada en temas directamente relacionados con la naturaleza, las plantas, las flores, los animales. Los investigadores asociaban esta tendencia a la naturaleza fundamentalmente agrícola de su civilización. Se conocen al menos varios tipos de poesías como los guaguaqui, o poemas entonados por coros de jóvenes durante las llamadas fiestas de la luna, los guayguay, unos poemas de naturaleza triste y melancólica, los yarabía, unos poemas relacionados con el amor, el huayno, poemas relacionados con el amor erótico, el triunfo, o poemas que tenían que ver con la guerra y la victoria, y los aymoray, o poemas de inspiración rural y agrícola.